Conectar comienza antes de hablar, antes incluso de acercarte. Todo parte de la percepción del poder silencioso que emanas cuando entras en un espacio sin necesidad de anunciarte. No se trata de imponerte ni de destacar de forma forzada, sino de estar completamente presente en tu propio cuerpo y en tu propio ritmo. Las mujeres perciben esto de manera inmediata, incluso sin ser conscientes. Es una lectura instintiva: cómo caminas, cómo ocupas el espacio, cómo miras, cómo respiras. El poder silencioso nace cuando no buscas permiso para existir. Maquiavelo entendía que el verdadero poder no necesita proclamarse. Quien lo posee, lo irradia. En la conexión, esto se traduce en autocontrol emocional. No reaccionas de inmediato, no te aceleras, no te justificas. Cada movimiento es contenido, cada gesto tiene intención. La calma no es pasividad, es dominio interno. Cuando estás en calma, el entorno se ajusta a ti. Esa estabilidad crea una sensación de seguridad difícil de explicar, pero muy fácil de sentir. Tu mirada es uno de los primeros canales de transmisión de ese poder. No es una mirada desafiante ni suplicante, sino firme y tranquila. Sostienes el contacto visual sin invadir, sin huir. No miras para obtener aprobación, miras porque estás ahí. Esa diferencia cambia por completo la dinámica. La mujer no siente que deba evaluarte, siente que algo en ti está ya completo. El silencio también juega un papel fundamental. No llenas los espacios con palabras innecesarias, no hablas para aliviar tensión, permites que las pausas existan. El silencio bien sostenido comunica más seguridad que cualquier discurso elaborado. Maquiavelo sabía que quien controla el ritmo de una interacción controla su dirección. Aquí, el ritmo empieza en tu interior. La postura corporal es otro mensaje constante. Espalda recta sin rigidez, movimientos económicos, gestos claros. No te encoges, no te expandes de forma artificial. Simplemente ocupas tu lugar. Esto no es una técnica externa, es una consecuencia de estar alineado contigo mismo. Cuando tu cuerpo no está en conflicto interno, se vuelve creíble. La percepción del poder silencioso también implica no intentar impresionar. El intento de impresionar delata carencia. En cambio, cuando disfrutas tu propia presencia, cuando no necesitas ser validado, esa autosuficiencia se vuelve magnética. No te muestras como alguien que quiere algo, sino como alguien que elige. Esa diferencia redefine la atracción desde el primer segundo. Aquí no hay prisa. La prisa comunica miedo a perder. Tú no corres detrás del momento. Permites que el momento se acerque. Esa paciencia transmite abundancia emocional. No dependes de una reacción específica. No fuerzas una conexión. Simplemente estás disponible desde un centro sólido. Este capítulo no trata de lo que dices, sino de quién eres cuando no dices nada. Antes de cualquier palabra, ya has comunicado si eres estable o reactivo, si estás centrado o disperso, si te gobiernas o te gobiernan tus impulsos. La conexión profunda con una mujer comienza cuando ella percibe que pase lo que pase, tú permaneces dueño de ti mismo. Ese es el fundamento invisible sobre el cual todo lo demás se construye. El misterio medido no consiste en ocultarte ni en jugar a ser inaccesible de forma artificial. Consiste en comprender que la atracción se alimenta de lo que se revela poco a poco, no de lo que se entrega de golpe. Cuando muestras todo desde el inicio, no dejas espacio para la curiosidad, y sin curiosidad la conexión se vuelve plana, predecible, sin tensión emocional. Maquiavelo entendía que el exceso de transparencia debilita el poder, no porque la verdad sea un problema, sino porque el tiempo de revelación lo es todo. Hablar demasiado pronto sobre tu vida, tus planes, tus intenciones o tus emociones profundas no crea cercanía, crea saturación, no porque haya algo malo en ti, sino porque el vínculo aún no tiene la estructura para sostener esa información. El misterio medido respeta el ritmo natural de la conexión. No te precipitas a ser entendido, permites que el entendimiento se construya. Esto se refleja en cómo respondes, no solo en lo que dices. No necesitas contar toda la historia para responder una pregunta. Puedes ser honesto y al mismo tiempo selectivo. Das fragmentos reales, no versiones incompletas ni personajes fabricados. El misterio auténtico no nace de la mentira, sino de la contención consciente. La imaginación
juega un papel central aquí. Cuando no explicas todo, la mente del otro completa los espacios, y lo que se imagina suele tener más fuerza emocional que lo que se explica con detalle. Por eso, hablar de menos, pero con intención, genera más impacto que hablar mucho sin dirección. Cada palabra que eliges debe abrir una puerta, no cerrar la conversación. El misterio también está en no reaccionar de inmediato, no responder mensajes de forma automática, no mostrar entusiasmo desbordado ante cada estímulo, no confirmar interés a cada segundo. Esto no es frialdad, es equilibrio. Demasiada disponibilidad comunica ansiedad. La presencia tranquila, en cambio, comunica control interno y valor personal. Tu energía debe ser constante, no explicativa. No aclaras quién eres ni qué vales. Lo demuestras con coherencia. Maquiavelo sabía que quien se explica demasiado parece defenderse. Aquí ocurre lo mismo. Justificarte rompe el encanto. El misterio se mantiene cuando confías en que no necesitas convencer. Incluso el humor se beneficia de esta ley. No rematas cada frase, no explicas cada broma, no buscas que todo sea comprendido de inmediato. Dejas que algunas cosas queden flotando. Esa ligera ambigüedad genera juego, y el juego genera conexión emocional. El misterio medido también protege tu centro. No expones vulnerabilidades profundas antes de tiempo, no porque sean debilidades, sino porque requieren contexto y reciprocidad. Revelar sin contención te deja expuesto sin necesidad. Revelar con ritmo crea intimidad real. Aquí, el objetivo no es parecer interesante, sino permitir que el interés crezca. No empujas la conexión, la dejas respirar. Entiendes que lo valioso no se entrega sin proceso. Cuando actúas desde esta comprensión, la atracción deja de ser algo que persigues y se convierte en algo que se desarrolla de forma natural, sostenida por la curiosidad, el respeto y el deseo de descubrir más. El misterio medido no consiste en ocultarte ni en jugar a ser inaccesible de forma artificial. Consiste en comprender que la atracción se alimenta de lo que se revela poco a poco, no de lo que se entrega de golpe. Cuando muestras todo desde el inicio, no dejas espacio para la curiosidad. Y sin curiosidad, la conexión se vuelve plana, predecible, sin tensión emocional. Maquiavelo entendía que el exceso de transparencia debilita el poder, no porque la verdad sea un problema, sino porque el tiempo de revelación lo es todo. Hablar demasiado pronto sobre tu vida, tus planes, tus intenciones o tus emociones profundas no crea cercanía, crea saturación. No porque haya algo malo en ti, sino porque el vínculo aún no tiene la estructura para sostener esa información. El misterio medido respeta el ritmo natural de la conexión. No te precipitas a ser entendido. Permites que el entendimiento se construya. Esto se refleja en cómo respondes, no solo en lo que dices. No necesitas contar toda la historia para responder una pregunta. Puedes ser honesto y al mismo tiempo selectivo. Das fragmentos reales, no versiones incompletas ni personajes fabricados. El misterio auténtico no nace de la mentira, sino de la contención consciente. La imaginación juega un papel central aquí. Cuando no explicas todo, la mente del otro completa los espacios, y lo que se imagina suele tener más fuerza emocional que lo que se explica con detalle. Por eso, hablar de menos, pero con intención, genera más impacto que hablar mucho sin dirección. Cada palabra que eliges debe abrir una puerta, no cerrar la conversación. El misterio también está en no reaccionar de inmediato, no responder mensajes de forma automática, no mostrar entusiasmo desbordado ante cada estímulo, no confirmar interés a cada segundo. Esto no es frialdad, es equilibrio. Demasiada disponibilidad comunica ansiedad. La presencia tranquila, en cambio, comunica control interno y valor personal. Tu energía debe ser constante, no explicativa. No aclaras quién eres ni qué vales. Lo demuestras con coherencia. Maquiavelo sabía que quien se explica demasiado parece defenderse. Aquí ocurre lo mismo. Justificarte rompe el encanto. El misterio se mantiene cuando confías en que no necesitas convencer. Incluso el humor se beneficia de esta ley. No rematas cada frase, no explicas cada broma, no buscas que todo sea comprendido de inmediato. Dejas que algunas cosas queden flotando. Esa ligera ambigüedad genera juego, y el juego genera conexión emocional. El misterio medido también protege tu centro.
No expones vulnerabilidades profundas antes de tiempo, no porque sean debilidades, sino porque requieren contexto y reciprocidad. Revelar sin contención te deja expuesto sin necesidad. Revelar con ritmo crea intimidad real. Aquí, el objetivo no es parecer interesante, sino permitir que el interés crezca. No empujas la conexión, la dejas respirar. Entiendes que lo valioso no se entrega sin proceso. Cuando actúas desde esta comprensión, la atracción deja de ser algo que persigues y se convierte en algo que se desarrolla de forma natural, sostenida por la curiosidad, el respeto y el deseo de descubrir más. La gestión del deseo ajeno comienza con una comprensión profunda. El deseo no se exige, no se negocia y no se persigue. El deseo surge como respuesta a una presencia que no necesita nada. Cuando conviertes la conexión en una necesidad, transmites carencia, y la carencia genera presión. Maquiavelo advertía sobre la dependencia del favor externo, porque quien necesita, se somete. En la dinámica emocional ocurre lo mismo. Cuando buscas validación, entregas el control de tu estado interno. No se trata de fingir desinterés, ni de adoptar una postura fría. Se trata de no condicionar tu equilibrio emocional a la reacción de la otra persona. Puedes sentir atracción, interés, curiosidad, sin que eso se convierta en urgencia. La urgencia es el enemigo silencioso de la conexión. Aparece en el tono de voz, en la velocidad de las respuestas, en la ansiedad por agradar, y aunque no se diga explícitamente, se percibe. Gestionar el deseo ajeno implica primero gestionar el propio. Si tu deseo te gobierna, pierdes claridad. Si lo reconoces sin obedecerlo ciegamente, lo transformas en energía estable. Esa estabilidad es lo que resulta atractiva. No estás luchando contra lo que sientes, simplemente no permites que dicte tus acciones. Maquiavelo entendía que el poder real surge del desapego, no del desprecio, sino de la libertad interna. En la conexión con una mujer, esto se manifiesta cuando disfrutas la interacción por lo que es, no por lo que podría darte. Hablas, escuchas, compartes, sin la necesidad de llegar a un resultado específico. Paradójicamente, esta ausencia de expectativa genera más interés que cualquier intento de conquista directa. El deseo ajeno se activa cuando no te ofreces como alguien que busca ser elegido, sino como alguien que ya se ha elegido a sí mismo. Tu vida, tu tiempo, tus prioridades no se reorganizan en función de una sola persona. Esto no se anuncia, se demuestra. No cancelas compromisos por impulso, no estás siempre disponible, no adaptas tu identidad para encajar. Esa autonomía crea respeto, y el respeto es un componente esencial del deseo. También es fundamental comprender que el deseo crece en espacios donde no hay presión. Cuando no empujas la conversación hacia un objetivo, la otra persona se relaja, y en la relajación, las defensas bajan. No siente que deba responder de cierta manera, ni que esté siendo evaluada. Siente libertad, y donde hay libertad, el interés puede aparecer de forma genuina. La gestión del deseo ajeno incluye aceptar la posibilidad de que no siempre haya reciprocidad. No todo encuentro está destinado a convertirse en conexión profunda. Aceptar esto sin resentimiento ni frustración te mantiene centrado. Maquiavelo sabía que insistir donde no hay terreno fértil debilita la posición. Retirarte con dignidad preserva tu valor interno y deja una impresión más fuerte que cualquier insistencia. No compites, no persigues, no mendigas atención. Estás presente, abierto, pero firme en tu centro. Esa combinación es poco común y profundamente magnética. Cuando una mujer percibe que no estás intentando obtener algo de ella, sino compartiendo desde un lugar pleno, el deseo deja de ser una moneda de cambio y se convierte en una respuesta natural. Este capítulo no enseña a provocar deseo de forma directa, enseña a no sabotearlo. Cuando eliminas la urgencia, la necesidad y la dependencia emocional, creas el espacio donde el deseo puede surgir por sí mismo. Y ese deseo, al no haber sido forzado, es más auténtico, más intenso y más duradero. La ley del espejo emocional se basa en una verdad simple y poderosa. Las personas no se conectan con quien habla mejor, sino con quien las hace sentirse comprendidas. Comprender no significa estar de acuerdo ni resolver nada.
Significa captar el estado emocional del otro sin intentar modificarlo. Maquiavelo sabía que influir no comienza con la imposición, sino con la lectura precisa del ánimo ajeno. En la conexión con una mujer, esta lectura es más importante que cualquier técnica verbal. Escuchar de verdad es raro. La mayoría escucha para responder, para impresionar o para llevar la conversación hacia sí mismo. El espejo emocional exige otra actitud: silencio activo, atención completa, curiosidad genuina. No interrumpes, no corriges, no aceleras. Permites que la otra persona se exprese a su ritmo. Ese espacio es profundamente desarmante, porque comunica respeto sin necesidad de palabras. Reflejar emociones no es repetir lo que se dice, sino reconocer lo que se siente. Cuando alguien habla con entusiasmo, lo percibes y lo validas con tu tono, tu energía, tu presencia. Cuando habla con duda, no la empujas a la seguridad de inmediato. Acompañas esa duda con calma. Este reflejo crea una sensación de ser vista, no analizada. Y esa sensación es uno de los cimientos más sólidos de la conexión emocional. El espejo emocional también implica leer lo que no se dice, los silencios, las pausas, los cambios de postura, la mirada que se desvía o se sostiene. Todo comunica. Cuando eres sensible a estas señales, ajustas tu ritmo de forma natural. No fuerzas profundidad cuando hay ligereza, ni superficialidad cuando hay apertura. Esta adaptación fina demuestra inteligencia emocional, y la inteligencia emocional genera confianza. Aquí es importante no confundir empatía con complacencia. No estás intentando agradar ni validar todo. Estás reconociendo estados internos sin perder tu centro. Maquiavelo advertía contra perder autoridad por exceso de concesión. En este contexto, eso significa no disolverte en la experiencia del otro. Sigues siendo tú, pero atento. Presente, pero firme. El espejo emocional reduce las defensas porque elimina la sensación de juicio. Cuando alguien siente que no será corregida, etiquetada o evaluada, se permite ser más auténtica. Esa autenticidad abre puertas que ninguna frase ensayada podría abrir. No estás creando conexión, estás permitiendo que aparezca. También hay momentos en los que reflejar implica poner palabras suaves a emociones que la otra persona aún no ha formulado, no como diagnóstico, sino como observación ligera. Cuando esto se hace con respeto, produce un efecto profundo, la sensación de ser comprendida incluso antes de explicarse. Eso genera una cercanía inmediata y poco común. Este capítulo no trata de técnicas de conversación, sino de presencia emocional, de estar lo suficientemente en silencio por dentro como para percibir al otro. Cuando logras esto, la interacción deja de ser un intercambio de información y se convierte en una experiencia compartida, y en esa experiencia la conexión no se fuerza, se reconoce. La ley del espejo emocional es poderosa porque no busca destacar, sino sintonizar. No intenta dirigir, sino acompañar. Paradójicamente, quien mejor acompaña es quien más influencia tiene, porque cuando alguien se siente comprendida, baja la guardia, se abre y comienza a conectar no con una imagen, sino con una presencia real. Esa es una de las formas más sutiles y efectivas de conexión que existen. La autoridad tranquila no se impone ni se reclama, se manifiesta. Es una cualidad que nace cuando no necesitas demostrar nada. Maquiavelo comprendía que quien se justifica pierde fuerza, porque la justificación es una defensa anticipada. En la conexión con una mujer, explicar demasiado, aclarar cada intención o suavizar cada afirmación, comunica inseguridad, incluso cuando las palabras son correctas. Hablar desde la autoridad tranquila implica elegir con cuidado cuándo hablar y cuándo callar. No llenas el espacio por nervios ni por miedo al silencio. Dices lo necesario, no lo posible. Tus frases son claras, directas, sin rodeos innecesarios. No buscas impresionar con complejidad, confías en la simplicidad. La claridad transmite dominio interno. La voz es un elemento central. No se trata de volumen, sino de ritmo. Hablas sin prisa, con pausas naturales, permitiendo que tus palabras se asienten. La prisa verbal delata ansiedad. La calma en el tono, en cambio, transmite seguridad emocional. Cuando tu voz no compite por atención, la atención llega sola. La autoridad tranquila
también se expresa en no reaccionar de forma exagerada, ni ante elogios ni ante provocaciones. Recibes lo positivo sin inflarte y lo negativo sin defenderte de inmediato. Esta estabilidad emocional genera una sensación de madurez difícil de fingir. Maquiavelo sabía que quien se mantiene firme en medio de la presión se vuelve impredecible y respetado. No explicas en exceso tus decisiones. Si eliges algo, lo eliges. Si no quieres algo, lo expresas con serenidad. No das discursos para justificar límites. Los límites claros, expresados con calma, generan más respeto que cualquier intento de agradar. Aquí, la autoridad no está en mandar, sino en sostener tu posición sin conflicto interno. La postura mental es igual de importante. No entras a la interacción desde abajo ni desde arriba. No te colocas como alguien que necesita aprobación ni como alguien que desprecia. Te colocas en igualdad tranquila. Esa neutralidad firme crea un terreno seguro donde la conexión puede desarrollarse sin tensiones ocultas. Cuando surge un desacuerdo, no lo suavizas en exceso ni lo conviertes en confrontación. Lo expresas como una perspectiva, no como una defensa. Yo lo veo así, es más poderoso que déjame explicarte por qué. La autoridad tranquila no necesita ganar discusiones, se limita a existir. Este tipo de autoridad genera seguridad porque no es volátil. La mujer percibe que no tiene que caminar con cuidado alrededor de tus reacciones. Sabe que no te desarmas emocionalmente con facilidad. Esa previsibilidad emocional, lejos de ser aburrida, resulta profundamente atractiva porque libera espacio para la espontaneidad. Maquiavelo entendía que el poder más duradero es el que no depende de la aprobación constante. En la conexión, esto se traduce en no ajustar tu esencia para encajar. Ajustas tu comunicación, no tu centro. Cuando haces esto, tu presencia se vuelve sólida, confiable, estable. Este capítulo no trata de dominar la conversación, sino de dominarte a ti mismo dentro de ella. La autoridad tranquila no busca controlar al otro, sino mantenerse íntegra sin esfuerzo. Y cuando esa integridad se percibe, la conexión se vuelve más profunda, más relajada y más real. La adaptación estratégica no es cambiar quién eres para agradar, sino ajustar tu forma de expresarte sin traicionar tu centro. Maquiavelo entendía que aplicar la misma estrategia en todos los contextos es una forma de torpeza. La rigidez es debilidad disfrazada de coherencia. En la conexión con una mujer, insistir en un solo ritmo, un solo tono o una sola profundidad demuestra falta de lectura emocional. Cada persona tiene una energía distinta, una velocidad distinta y una forma particular de abrirse. Adaptarte estratégicamente significa observar antes de actuar. No llegas imponiendo intensidad donde hay ligereza, ni superficialidad donde hay introspección. Primero lees el terreno, escuchas, percibes, calibras. Solo después eliges cómo avanzar. Esta adaptación no ocurre a nivel de identidad, sino de comportamiento. Tus valores, tu postura interna y tus límites permanecen intactos. Lo que cambia es el canal. A veces la conexión se construye desde el humor, otras desde la calma, otras desde la conversación profunda. Saber identificar cuál es el canal adecuado en cada momento es una forma avanzada de inteligencia social. Maquiavelo sabía que quien no observa, pierde. En este contexto, observar implica notar cómo responde la otra persona a tus palabras, a tus silencios, a tu cercanía. Se abre cuando profundizas o se cierra, se relaja con el juego o necesita estructura. Estas señales no se analizan intelectualmente, se sienten cuando estás presente. Adaptarte también significa saber retroceder. Si percibes resistencia, no empujas. Reduces intensidad, cambias el ritmo, vuelves a un terreno más neutro. Forzar profundidad cuando no hay apertura genera incomodidad. Insistir donde no hay receptividad desgasta la conexión. La retirada inteligente preserva el interés y demuestra control emocional. No todas las mujeres buscan lo mismo en el mismo momento. Algunas necesitan sentirse estimuladas, otras comprendidas, otras simplemente tranquilas. Tu capacidad de adaptación no te vuelve inconsistente, te vuelve efectivo. Maquiavelo no admiraba al rígido, sino al flexible que sabía mantenerse firme por dentro mientras se movía por fuera. La adaptación estratégica
también implica aceptar cuando no hay alineación. No todo encuentro es compatible, y reconocerlo a tiempo es una señal de madurez. No intentas encajar a la fuerza ni convencer. Te retiras con respeto, sin resentimiento. Esa capacidad de soltar sin conflicto refuerza tu valor interno. Aquí es crucial no confundir adaptación con complacencia. No dices lo que el otro quiere oír, dices lo que corresponde al momento. No ocultas desacuerdos importantes, pero eliges cuándo expresarlos. El tiempo es parte de la estrategia. Maquiavelo entendía que incluso la verdad pierde fuerza si se dice en el momento equivocado. La adaptación estratégica requiere presencia plena. No puedes leer señales si estás atrapado en tu cabeza o en un guión preestablecido. Debes estar disponible emocionalmente, atento al aquí y ahora. Cuando logras esto, la interacción fluye con naturalidad, sin esfuerzo visible. Este capítulo enseña que conectar no es ejecutar una fórmula, sino responder con inteligencia al momento presente. Quien sabe adaptarse sin perder su esencia, transmite dominio, sensibilidad y equilibrio. Y esa combinación rara y poderosa crea una conexión que se siente auténtica, fluida y profundamente humana. El control del marco significa comprender que toda interacción ocurre dentro de un contexto emocional y que ese contexto no es neutral. Siempre hay un tono dominante, una dirección implícita, una energía que guía lo que es posible y lo que no. Maquiavelo sabía que quien define el marco define las reglas del juego, incluso sin enunciarlas. En la conexión con una mujer, el marco no se impone, se establece a través de tu presencia, tus decisiones y tu coherencia. Desde el primer momento, comunicas un marco. Puede ser ligero, profundo, lúdico, introspectivo, provocador o sereno. Si no lo defines conscientemente, lo hará la ansiedad, el entorno o la otra persona. El control del marco comienza cuando decides desde qué lugar te relacionas. No reaccionas a cada estímulo, eliges el tono general y te mantienes fiel a él. Esto no significa rigidez. El marco puede evolucionar, pero lo hace bajo tu guía. Si empiezas desde la calma, no permites que una provocación te saque de ahí. Si comienzas desde el juego, no te justificas cuando aparece la profundidad. Mantener el marco es mantener tu centro emocional, incluso cuando la dinámica cambia. Maquiavelo entendía que perder el marco es perder autoridad. En la interacción, esto ocurre cuando explicas demasiado, cuando te defiendes, cuando sigues el ritmo del otro sin criterio. Cada vez que abandonas tu marco para adaptarte por inseguridad, cedes el liderazgo emocional. El respeto se erosiona, aunque la conversación continúe. Controlar el marco también implica saber redirigir. Si la conversación se vuelve pesada, la aligeras sin brusquedad. Si se vuelve superficial y percibes apertura, profundizas con naturalidad. No preguntas permiso para cambiar el tono, simplemente lo haces con coherencia. Esa fluidez transmite seguridad y dominio de la situación. El marco se sostiene con decisiones pequeñas pero constantes. Elegir cuándo hablar, cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo detenerse. Elegir no reaccionar a una prueba emocional, no entrar en una dinámica defensiva, no aceptar un tono que no te representa. Cada una de estas elecciones refuerza el marco que has establecido. Es importante entender que el control del marco no es control sobre la otra persona. No se trata de manipular ni de dirigir su comportamiento, sino de sostener tu propia estructura interna. Cuando tu estructura es clara, la interacción se organiza alrededor de ella. Las personas tienden a relajarse cuando alguien mantiene una dirección estable. El marco también define los límites implícitos. ¿Qué tipo de trato aceptas? ¿Qué tipo de humor compartes? ¿Qué tipo de cercanía permites? No necesitas verbalizar cada límite. Muchos se comunican a través de tu reacción o de tu falta de reacción ante ciertas conductas. Maquiavelo sabía que los límites más firmes son los que no necesitan explicarse. Cuando pierdes el marco, sueles intentar recuperarlo con palabras. Cuando lo mantienes, no necesitas hacerlo. La coherencia habla por ti. Si algo no encaja con tu marco, simplemente no lo alimentas. Rediriges o te retiras. Esa sobriedad es una forma de poder silencioso. Este capítulo enseña que la conexión no depende solo de lo que se dice, sino del espacio emocional que se crea. Quien controla el marco
crea ese espacio de forma consciente. Y dentro de un marco claro, estable y respetuoso, la conexión puede crecer sin fricción, sin confusión y sin juegos innecesarios, porque cuando el marco es sólido, la interacción se vuelve más libre, no más limitada. La ley del contraste parte de una comprensión esencial. La emoción necesita variación para mantenerse viva. La intensidad constante, incluso cuando es positiva, termina saturando. Maquiavelo entendía que el exceso debilita, que la repetición desgasta y que el cambio oportuno renueva el interés. En la conexión con una mujer, el contraste no es un juego artificial, es una regulación consciente de tu energía emocional. Cuando todo es profundo, nada lo es. Cuando todo es ligero, nada deja huella. El contraste surge al alternar presencia y distancia, silencio y palabra, humor y seriedad, cercanía y espacio. Esta alternancia crea ritmo, y el ritmo mantiene la atención, no porque manipule, sino porque respeta cómo funciona la emoción humana. El error común es intentar sostener una sola nota, ser siempre interesante, siempre atento, siempre disponible. Esa constancia absoluta comunica previsibilidad, y la previsibilidad, aunque cómoda, apaga el deseo. El contraste, en cambio, despierta, no por confundir, sino por evitar la monotonía emocional. Aplicar esta ley requiere primero estar conectado contigo mismo. Si cambias de intensidad por inseguridad, el contraste se vuelve incoherente. Pero si el cambio nace de una decisión consciente, se percibe como natural. Un momento de silencio después de una conversación intensa no enfría la conexión, la asienta. Una retirada breve después de cercanía no aleja. Permite que el otro sienta tu ausencia. Maquiavelo sabía que la ausencia bien medida aumenta el valor de la presencia. En la interacción, esto significa no estar siempre accesible, no responder siempre de inmediato, no extender cada encuentro hasta el límite. Saber terminar una conversación en un punto alto es más poderoso que exprimirla hasta que pierda energía. El contraste también se manifiesta en el tono emocional. Puedes pasar de lo ligero a lo profundo sin anunciarlo, si el momento lo permite. Esa transición fluida genera una sensación de experiencia compartida, no de conversación mecánica. La mujer siente que contigo no hay una sola capa, que hay profundidad potencial sin pesadez. Es importante entender que el contraste no es contradicción. No dices una cosa y luego su opuesta para provocar reacción. Eso genera confusión, no atracción. El contraste es coherente. Eres la misma persona, pero no plana. Tu esencia es estable. Tu expresión es dinámica. También hay contraste en la atención. Escuchas con intensidad cuando es el momento, pero no te obsesionas. Estás presente, pero no invades. Esa oscilación comunica equilibrio emocional. Maquiavelo desconfiaba de los extremos porque revelan falta de control. Aquí ocurre lo mismo. Ni exceso ni ausencia total, sino variación consciente. El contraste protege tu valor interno. Al no entregarte por completo de inmediato, mantienes un espacio propio. Ese espacio no es distancia emocional, es identidad. Cuando tu vida no gira alrededor de una sola interacción, esa interacción se vuelve más significativa. Este capítulo enseña que la conexión se sostiene en el movimiento, no en la rigidez. Quien sabe cuándo intensificar y cuándo soltar, demuestra sensibilidad, dominio y madurez emocional. Y esa capacidad de regular la energía, de no quedarse atrapado en un solo registro, hace que la conexión se sienta viva, impredecible en el buen sentido y profundamente atractiva. El valor de la escasez emocional no se construye fingiendo indiferencia, ni actuando como si no te importara nada. Se construye cuando tu vida está llena de propósito, estructura y dirección propias. Maquiavelo entendía que lo que es abundante pierde peso y lo que es limitado adquiere valor. En la conexión con una mujer, esto se traduce en comprender que tu atención, tu tiempo y tu energía emocional no son recursos infinitos ni automáticos. Cuando estás siempre disponible, cuando respondes de inmediato, cuando adaptas tu agenda sin criterio, comunicas que tu mundo es pequeño. No importa cuán interesantes sean tus palabras, la señal profunda es que no hay nada más reclamando tu presencia. La escasez emocional auténtica nace cuando tu vida tiene prioridades claras
y no negocias tu centro por validación momentánea. Esto no significa jugar a desaparecer ni crear distancia artificial. Significa vivir de tal manera que tu atención tenga peso. Estás presente cuando eliges estarlo, no por impulso ni por miedo a perder. Esa elección consciente se percibe. La mujer siente que tu atención no es automática, que no está garantizada, y eso la vuelve significativa. Maquiavelo advertía que quien lo entrega todo sin condiciones se debilita. En el plano emocional ocurre lo mismo. Cuando compartes demasiado pronto, cuando inviertes más de lo que la interacción sostiene, creas un desequilibrio. La escasez emocional restaura ese equilibrio porque protege tu valor interno. No das más de lo que el momento merece. La escasez también se manifiesta en no buscar contacto constante. No necesitas escribir todo el tiempo ni llenar cada silencio. Permites que el espacio exista. Ese espacio no es vacío, es tensión emocional suave, es expectativa. La ausencia moderada permite que el interés crezca sin presión. Tu tiempo es una extensión de tu autoestima. Si lo entregas sin criterio, comunicas que no vale mucho. Si lo administras con calma y coherencia, comunicas lo contrario. No explicas por qué no estás disponible, simplemente no lo estás. Maquiavelo sabía que justificar la escasez la convierte en debilidad. La escasez real no se explica, se vive. La escasez emocional también implica no convertir a una sola persona en el centro de tu mundo emocional. Cuando todo tu enfoque se dirige a una interacción, esa interacción se carga de peso. El deseo se vuelve expectativa, la expectativa se vuelve presión. Mantener múltiples fuentes de sentido, trabajo, proyectos, amistades, crecimiento personal, libera la conexión de esa carga. Esto genera una paradoja poderosa. Cuanto menos necesitas, más atractivo te vuelves. No porque manipules, sino porque no demandas. Estás completo antes de llegar a la interacción. La mujer no siente que deba llenar un vacío, sino que está entrando en un mundo ya en movimiento. La escasez emocional también protege tu dignidad. Si el interés no es recíproco, no insistes, no intentas compensar con más atención ni con más esfuerzo. Te retiras con serenidad. Esa retirada limpia deja una impresión fuerte, incluso cuando no hay continuidad. Maquiavelo entendía que saber perder sin humillarse preserva el poder a largo plazo. Este capítulo no trata de ser inaccesible, sino de ser selectivo, de entender que lo valioso no se ofrece sin discernimiento. Cuando tu atención tiene peso, cuando tu presencia no es constante pero sí auténtica, la conexión se vuelve más intensa, más respetuosa y más real. Porque la escasez emocional, bien entendida, no crea distancia, crea significado. La coherencia interna es el eje invisible que sostiene todo lo demás. Sin ella, cualquier estrategia se vuelve frágil, cualquier palabra pierde peso. Maquiavelo entendía que la imagen externa solo se mantiene cuando está respaldada por una estructura interna sólida. En la conexión con una mujer, la coherencia se percibe incluso cuando no se puede explicar. Es la alineación entre lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces. Cuando hay incoherencia interna, el cuerpo la delata. La voz tiembla, la postura se cierra, las palabras se aceleran o se contradicen. Puedes decir lo correcto y aún así generar desconfianza. No porque el contenido sea erróneo, sino porque no está sostenido por convicción real. La coherencia no se actúa, se cultiva. Ser coherente internamente implica conocerte, saber qué quieres, qué no quieres, qué toleras y qué no. Muchas interacciones fallan no por falta de atracción, sino por falta de claridad interna. Cuando no tienes claridad, te adaptas en exceso, cambias de opinión para agradar, dices sí cuando quieres decir no. Esa fractura interna se siente y erosiona el respeto. Maquiavelo sabía que el hombre que cambia de postura constantemente pierde credibilidad. En la conexión emocional ocurre lo mismo. No necesitas ser rígido, pero sí consistente. Puedes evolucionar, pero no contradecirte por miedo. Cuando expresas una preferencia, la sostienes. Cuando marcas un límite, no lo negocias por ansiedad. Esa firmeza tranquila comunica integridad. La coherencia también se manifiesta en tus emociones. No intentas parecer seguro cuando estás desbordado, ni aparentas desapego cuando estás desesperado. Reconoces lo que sientes sin permitir que te gobierne.
Esa honestidad interna crea estabilidad. No hay lucha entre lo que ocurre dentro y lo que muestras fuera. Esto no significa verbalizar todo lo que sientes, significa no traicionarte. Si algo no te representa, no lo actúas. Si algo te incomoda, no lo normalizas para encajar. Maquiavelo entendía que la traición más peligrosa es la que uno se hace a sí mismo, porque debilita desde adentro. La coherencia interna genera previsibilidad emocional. La mujer siente que contigo no hay máscaras cambiantes ni reacciones inesperadas por inseguridad. Sabe que lo que ve es lo que hay. Esa previsibilidad no es aburrida, es segura. Y la seguridad es un terreno fértil para la conexión profunda. También hay coherencia en la congruencia entre palabras y acciones. Si dices que valoras tu tiempo, lo demuestras. Si hablas de calma, actúas con calma. Si dices que no buscas algo casual, no te comportas como si sí. Cada incoherencia, por pequeña que parezca, resta fuerza a tu presencia. Maquiavelo entendía que el poder más difícil de quebrar es el que no depende de circunstancias externas. La coherencia interna te da ese poder. Cuando no necesitas actuar para agradar ni sostener un personaje, te vuelves ligero, y esa ligereza se siente como autenticidad. Este capítulo enseña que la conexión verdadera no se construye desde técnicas aisladas, sino desde una identidad integrada. Cuando estás alineado contigo mismo, no necesitas controlar la percepción del otro. Tu sola presencia comunica claridad, firmeza y verdad. Y esa verdad, sin adornos ni exageraciones, es una de las formas más profundas y duraderas de atracción que existen. La ley del desafío sutil se apoya en una idea que Maquiavelo comprendía bien. El respeto no nace de la complacencia, sino de la fricción justa. Cuando siempre estás de acuerdo, cuando validas todo sin discernimiento, no generas conexión profunda, generas neutralidad. El desafío sutil no es confrontación ni juego de poder, es la expresión tranquila de tu criterio propio. Conectar no significa fusionarte, significa encontrarte con el otro desde una identidad definida. Cuando tienes opiniones, valores y límites claros y los expresas sin agresividad ni necesidad de imponer, introduces una tensión saludable. Esa tensión estimula la mente, despierta curiosidad y evita que la interacción se vuelva plana. Maquiavelo sabía que el exceso de docilidad debilita la posición de cualquiera. El desafío sutil aparece cuando no coincides automáticamente, pero tampoco buscas ganar. No corriges, no ridiculizas, no invalidas, simplemente muestras otra perspectiva con calma. Yo lo veo distinto, tiene más poder que cualquier discurso largo. Esa diferencia expresada sin ansiedad comunica seguridad interna. Este tipo de desafío crea contraste intelectual y emocional. La mujer no siente que está hablando con un reflejo de sí misma, sino con alguien que tiene estructura propia. Eso genera respeto, y donde hay respeto, puede haber deseo. La ausencia total de fricción, en cambio, suele derivar en una conexión superficial, cómoda pero olvidable. Es importante entender que el desafío sutil no se aplica todo el tiempo. No discutes por deporte ni llevas la contraria por inseguridad. Eliges los momentos. Cuando algo toca tus valores, tu visión o tu experiencia real, lo expresas. Cuando no es relevante, no fuerzas diferencia. Maquiavelo entendía que la fuerza mal aplicada se vuelve contra quien la usa. El tono es clave. El desafío pierde su efecto si se carga de emoción reactiva. Si suena defensivo, pierde elegancia. Si suena agresivo, genera resistencia. El desafío sutil es sereno. Surge desde la certeza, no desde la necesidad de demostrar. No subes la voz, no te aceleras, no buscas aprobación después de expresarlo. También hay desafío en no reírte de todo, en no validar cada comentario, en no seguir cada marco impuesto por el otro. A veces, el desafío es simplemente no entrar en una dinámica que no te representa. Esa negativa tranquila comunica más que 1000 palabras. Maquiavelo sabía que quien nunca incomoda, nunca influye. En la conexión emocional ocurre lo mismo. Un desafío bien colocado invita a la reflexión, genera intercambio real y profundiza la conversación. No rompe la armonía, la vuelve auténtica. Este desafío también protege tu identidad. Cuando renuncias a tus opiniones por agradar, te fragmentas.
Esa fragmentación se percibe y debilita tu presencia. En cambio, cuando te mantienes fiel a tu visión sin necesidad de convencer, te vuelves íntegro. Y la integridad es atractiva porque es escasa. La ley del desafío sutil enseña que la conexión no es consenso permanente. Es diálogo entre diferencias sostenidas con respeto. Cuando logras esto, la interacción gana profundidad, tensión positiva y vitalidad, porque no estás ahí para encajar a cualquier precio, sino para compartir desde un lugar real, firme y consciente. La retirada estratégica es una de las expresiones más claras de poder interno. Saber cuándo irse, cuándo cerrar una interacción y cuándo tomar distancia no es una pérdida, es una afirmación. Maquiavelo entendía que quien no sabe retirarse a tiempo termina debilitándose, porque prolonga situaciones que ya han dado lo que tenían que dar. En la conexión con una mujer, quedarse más allá del punto óptimo desgasta el impacto emocional. La mayoría de las personas teme retirarse porque confunde la retirada con el rechazo. Por eso alargan conversaciones, fuerzan encuentros, insisten cuando la energía ya ha cambiado. Esa insistencia comunica necesidad. La retirada estratégica, en cambio, comunica elección. No te vas porque no puedas quedarte, te vas porque sabes cuándo es suficiente. Retirarte a tiempo preserva la calidad del recuerdo. Una conversación que termina en un punto alto deja huella. Una que se extiende por ansiedad termina diluyéndose. Maquiavelo sabía que la impresión final suele pesar más que todo lo anterior. En la conexión emocional ocurre lo mismo. Lo último que se siente define cómo se recuerda. Esta retirada no es abrupta ni teatral. Es natural, tranquila, coherente con el marco que has sostenido. No inventas excusas largas ni dramatizas la salida. Simplemente cierras el momento con serenidad. Esa calma final refuerza todo lo anterior, porque demuestra que no dependes del contacto para sentirte completo. La retirada estratégica también se aplica cuando no hay reciprocidad. Si percibes desinterés, frialdad o falta de alineación, no intentas compensar con más atención. No subes la inversión esperando que el otro reaccione. Te retiras con dignidad. Esa retirada limpia protege tu valor interno y evita que la interacción se convierta en una negociación emocional. Maquiavelo entendía que insistir donde no hay terreno fértil es un error estratégico. En la conexión, insistir debilita tu posición y genera incomodidad. Retirarte, en cambio, deja abierta la posibilidad futura sin desgastarla. Incluso cuando no hay continuidad, la forma en que te vas puede generar más respeto que cualquier intento de quedarte. La retirada también crea espacio para que el otro sienta. Cuando estás siempre presente, no hay contraste. Cuando te retiras en el momento adecuado, permites que la ausencia haga su trabajo, no como manipulación, sino como consecuencia natural del ritmo emocional. La ausencia bien colocada amplifica el valor de la presencia. Es importante entender que retirarte no significa cerrar puertas de forma definitiva. Significa no forzar lo que aún no está listo o lo que ya no fluye. Mantienes una actitud abierta, pero no insistente. Esa combinación es poderosa porque equilibra interés y autonomía. La retirada estratégica requiere confianza en ti mismo. Confianza en que no necesitas exprimir cada oportunidad, en que tu valor no depende de un solo resultado. Maquiavelo sabía que quien confía en su posición puede permitirse retroceder sin miedo. Aquí ocurre lo mismo. Cuando estás centrado, no temes perder porque no te has apostado a ti mismo. Este capítulo enseña que la conexión no se construye solo acercándose, sino también sabiendo cuándo tomar distancia. Retirarte con elegancia, calma y coherencia refuerza todo lo que has comunicado antes, porque al final, quien sabe irse a tiempo demuestra algo fundamental, que se gobierna a sí mismo, y ese dominio, silencioso y firme, es una de las formas más profundas de atracción que existen. La conexión como consecuencia, no como objetivo, es el principio que sintetiza todas las leyes anteriores. Maquiavelo entendía que el control más efectivo surge cuando no parece que se busca controlar. Aplicado a las relaciones humanas, esto significa que la atracción y la conexión genuina no se logran mediante esfuerzo consciente por obtenerla, sino como resultado natural de tu presencia, tu coherencia, tu autoridad y tu gestión emocional. Cuando la conexión se convierte en meta obsesiva,
se vuelve forzada, evidente y, paradójicamente, menos atractiva. La primera señal de que estás persiguiendo la conexión es la ansiedad por obtener aprobación. Hablar demasiado, explicar cada gesto, intentar convencer de tu valor o forzar reacciones son indicativos de que la conexión ha dejado de fluir de manera orgánica. En cambio, cuando tu centro interno no depende del resultado, tu energía se vuelve magnética. No estás intentando ser deseable, simplemente eres completo, estable y consciente, y eso provoca atracción por sí mismo. Este enfoque requiere desapego. No se trata de indiferencia, sino de autonomía emocional. Puedes sentir interés, deseo o curiosidad sin que esto determine tus acciones ni tu equilibrio. Maquiavelo sabía que la dependencia del favor ajeno debilita, y aquí ocurre lo mismo. Si tu estado interno depende de la respuesta de la otra persona, pierdes tu poder silencioso. La conexión se convierte entonces en presión, y la presión destruye la naturalidad. Cuando la conexión se percibe como consecuencia, todas las leyes previas trabajan en conjunto sin que tengas que pensar en ellas de manera consciente. La autoridad tranquila, la coherencia interna, la adaptación estratégica, el control del marco, la gestión del deseo ajeno, el espejo emocional, el misterio medido y la escasez emocional crean un espacio donde la otra persona puede acercarse sin sentir obligación ni presión. No manipulas, simplemente sostienes tu centro y permites que la interacción se desarrolle. El desapego también implica aceptar que no todas las interacciones producirán el resultado que esperas. No todo encuentro está destinado a convertirse en conexión profunda, y no todas las mujeres responderán de la misma manera. La aceptación de esta realidad no genera resignación, genera libertad. Te permite disfrutar del momento presente sin ansiedad ni expectativa, y paradójicamente, esa libertad refuerza tu atractivo. La conexión como consecuencia también se manifiesta en cómo manejas el tiempo y la energía. No buscas alargar una conversación ni forzar un encuentro. Participas plenamente mientras dura la interacción y te retiras con calma cuando es momento. La retirada estratégica, entendida como parte del flujo natural, refuerza la sensación de que tu presencia no es obligatoria ni automática, y eso aumenta su valor. Otra dimensión importante es la autenticidad. Cuando la conexión no es objetivo, no hay necesidad de actuar de manera artificial. No interpretas un papel ni calculas cada palabra. Simplemente eres tú en tu forma más íntegra y alineada. La autenticidad es percibida de inmediato y genera una confianza silenciosa que ninguna técnica puede reemplazar. La mujer no siente que esté frente a un guión, siente que está frente a alguien real, completo y consciente. La ley de la consecuencia también transforma la percepción de la atracción. No necesitas impresionar ni persuadir. La atracción surge como efecto de tu presencia estable, de tu misterio, de tu coherencia y de tu capacidad de generar contraste. Cada gesto, cada pausa, cada mirada funciona como parte de un lenguaje no verbal que comunica integridad, autoridad y sensibilidad. Finalmente, conectar como consecuencia significa que el resultado nunca es el foco. El objetivo no es que ella se interese, que responda o que confirme tu valor. El objetivo es mantener tu centro, respetar tu propio ritmo y sostener tu marco emocional. Todo lo demás, incluida la atracción que puedas generar, es un efecto secundario. Maquiavelo sabía que el poder más duradero es invisible. Aquí, la conexión más profunda se manifiesta de la misma manera, como un resultado natural de la maestría emocional y la presencia consciente. En este capítulo, el mensaje central es simple pero profundo. Cuando la conexión no se busca desesperadamente, se encuentra. Cuando tu vida tiene plenitud propia, cuando tu energía y atención tienen valor, cuando tu coherencia interna y autoridad tranquila están intactas, la conexión aparece sin esfuerzo, de forma genuina y sostenida. La atracción deja de ser un objetivo y se convierte en una consecuencia inevitable de tu dominio de ti mismo y de tu presencia auténtica. Este es el nivel más alto de conexión. No necesitas forzarla, solo sostenerte y permitir que surja.